Entonces, como podemos observar aquí, este es el aditamento, miren que ahí está la ranura, ahí vienen los bordes incisales de arriba y pues por debajo los de abajo. Si tengo, por ejemplo, no sé si han visto a veces uno visualiza un canino como todo distorsionado, es porque puede estar o muy vestibularizado o muy lingualizado. Y entonces es importante también tener en cuenta que a veces las panorámicas no quedan perfectas, no por mala técnica de la persona que tomó la imagen, sino porque a veces las condiciones anatómicas del paciente no permiten que queden perfectas. Hay que tener eso presente pues a la hora de hacer un reclamo o de repetir una imagen. Ahora bien, miren cómo gira el equipo. El tubo inicia acá y acá va girando, acuérdense, en el sensor conjuntamente. Entonces inicia así, va girando hacia atrás, luego pasa por línea media y luego por esta zona. ¿Sí? Cuando está acá irradia esta zona, cuando está en línea media toda esta zona y cuando está al otro lado, pues ya está. ¿Sí? Si observan bien este dibujo, van a ver que los principios de proyección que hablábamos ahora cuando hablábamos de nitidez y de resolución con el punto focal, acá no se cumplen tampoco porque decían o dicen que la película debe ir lo más cerca posible a la cara. Si bien acá no está muy alejada, tampoco está pegada. Y el tubo debe ir lo más alejado posible y si bien acá no está súper pegado, tampoco está alejado. Entonces, esta radiografía es una imagen que siempre tiene distorsión por amplitud. Es decir, todo lo que vemos en la imagen tiene algún grado de diferencia o de distorsión con respecto a lo que tengo en la boca, por eso no podemos utilizarla para medir para implantes, por ejemplo, sino que usamos otro tipo de imágenes. ¿Cómo es la técnica acá? Entonces, lo primero se retira todo lo metálico del cuello hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo metálico, si tengo un collar, si tengo pinzas en el pelo, aretas, etcétera, como el tubo, el colimador aparece que viene de abajo hacia arriba, coge parte del cuello y de esas estructuras metálicas y las va a proyectar en la imagen y van a dar imágenes fantasmas. Entonces, luego protejo la guía incisiva, que es lo que muerde el paciente, la que vimos por acá, esta guía, y esto obviamente se quita entre paciente y paciente, se pone delantal plomado, en las panorámicas muy importante, no lleva collar, ¿por qué? Por lo mismo, porque si yo tengo acá el colimador que coge el cuello y tengo plomo, pues el plomo puede proyectarse en estructuras importantes a evaluar, entonces no me las va a dejar observar. Se coloca al paciente derecho, que se tome de las manillas para que tenga estabilidad, se ubica la línea media, el plano de Frankfurt y si tiene línea canina, que queden bien ubicadas. Y elijo el programa que quiero utilizar. Recuerden que dijimos que vean arcos más triangulares, más cuadrados. Eso no siempre hay que cambiarlo, pero pues hay gente que lo puede cambiar si lo desea. Y ahí lo pueden hacer. Muy importante decirle al paciente que cierre los labios, no se toma con los labios abiertos porque las comisuras pueden proyectarse en zona de premolares inferiores y dar imagen de falsas caries, ¿cierto? O de pseudocaries. Y que la lengua, entonces al paciente que trague para que la lengua no quede proyectada en las raíces de los dientes superiores, sino que no se vea. Si yo no le digo al paciente que trague, la lengua la deja puesta acá, queda una sombra radiolúcida en todas las raíces de los dientes y hay que repetir esa imagen obviamente. Entonces, miren, tengo el tubo acá, sensor acá. Miren otra cosa importante. El chaleco está por delante y por detrás. Eso es lo ideal. Ya la sección nos está exigiendo chalecos panorámicos por delante y por detrás, o protección por delante y por detrás. ¿Por qué? Miren por dónde gira el tubo gira por detrás. Si bien también pues hay radiación por delante, pues hay más radiación posterior. Pues la idea es proteger al paciente tanto por detrás como por delante, ¿cierto? Es lo ideal. Un equipo panorámico, ya lo hemos hablado, entonces el tubo está acá, el sensor, acá está el presionador de la cabeza, el bloque de mordida o la ranura vis a vis, acá tiene un ascensor que permite subir y bajar el equipo para que pues, se pueda acomodar la estatura del paciente, acá hay un panel de control, los paneles de control pueden ser diferentes, miren que acá veíamos uno, un poquito distinto, acá, este, y en estos están distintos. Miren, este panel es más cortico, más sencillo. Paciente grande, pequeño, simplemente un tipo de arco, subo y bajo al paciente o al equipo mejor, las líneas, etc. Y externamente afuera, donde yo voy a disparar, pues también él me dice cuándo está emitiendo radiación, cuándo está listo el equipo para irradiar y si hay fuente pues de
de poder. Son equipos que también es importante saber el punto focal. Miren que acá me hablan del punto focal, ¿cierto? La corriente. Y pues obviamente también de kilovoltaje con el que trabajan, 60-70, de los miliamperios, ¿cierto? Todo eso es importante a la hora pues de adquirir un equipo. Y esos equipos también tienen un cefalostato, como decíamos, que se utiliza para otro tipo de imágenes, también extraorales, o sea que la película va por fuera de la boca, pero pues no es una panorámica, sino por ejemplo una cefálica lateral o puede ser una PA, depende de la posición del paciente. Si está de lado, es una cefálica, como acá, pero si está de frente sería una posterior anterior, o una carpal, una radiografía de Waters, diferente. Entonces, dependiendo de, también este cefalostato o el posicionador de cefálica tiene aditamentos que me ayudan a que el paciente esté estable, porque también son sensibles al movimiento. Entonces, sobre todo estas olivas u ojivas son importantes para darle estabilidad al paciente. Y por último tenemos los tomógrafos combi o la tomografía combi, que vienen pues digamos diferentes equipos. Hay equipos como este que ustedes ven muy parecido a un panorámico, este que el paciente está sentado o este acostado. En realidad los que menos se utilizan son estos acostados. Acá en Medellín existió alguna empresa que tuvo uno pero no le fue muy bien, entonces los que más se usan son estos o estos. Los 3 en 1 son muy utilizados porque son equipos que son costosos, los tomógrafos. Entonces, estos que está sentado el paciente son equipos dedicados, es decir, solo toman tomografías. Por lo tanto, el costo del equipo solo se paga el leasing o lo que usted utilizó para comprar pues, su equipo, solo se paga con tomografías. Entonces, puede dar más susto que uno diga, ¿será que sí puedo conseguir la cuota mensual para pagar solo con tomografías? Mientras que en estos tiene un sensor para panorámica, para cefálica y para tomografía. Entonces, digamos que yo tengo otras imágenes que me van a ayudar a pagar la cuota de ese equipo. Sin embargo, también tiene desventajas, es que el tubo se está desgastando con panorámicas, con cefálicas y con tomografías, mientras que este tubo puede tener una vida útil más larga, ¿cierto? Y además los dedicados pueden tomar cualquier corte que yo quiera, 6 dientes, todo maxilar, los 2 maxilares, estos por lo general tienen una ventana más limitada. Entonces, cuando hablamos de tomografía, es importante como que ustedes conozcan cómo se define la tomografía. Ahorita más o menos lo definí, pero entonces digamos que se divide en palabra tomos y grafía. Tomos es corte o sección, grafía es representación gráfica. Entonces significa representación gráfica de cortes de diferentes estructuras del cuerpo. Ese concepto nació hace mucho tiempo, no voy a meterles mucha física porque lo importante es que conozcan el equipo, pues cómo funciona, pero igual sí un poquito como de conocimiento general o de historia. Desde 1917, este físico austriaco, Radon, probó por medio de un modelo matemático que era posible reconstruir un cuerpo tridimensional o bidimensionalmente si sacábamos o tomábamos múltiples proyecciones de ese objeto, ¿cierto? Entonces, él dejó su teoría, la demostró, perfecto. Y en el 60, este otro físico sudafricano, Alan Colma, toma ese modelo e intenta, digamos, desarrollar un método capaz de reconstruir el interior de un cuerpo a partir de los datos proporcionados por los rayos que lo atravesaban. ¿Basado en qué? En la medición de la intensidad de la energía de entrada y de salida de esos rayos, pues. Pero digamos que no tuvo mucho éxito en esa época porque no había un desarrollo computacional adecuado o importante, era muy lento, en fin, se paraba, entonces no pudo, digamos, quedó el modelo que hizo, pero no pudo demostrarlo que fuera versátil, digamos, el proyecto. Y es hasta el 70 que este ingeniero eléctrico, Gottfried Hunsfield, desarrolla ese primer tomógrafo, basado en los estudios de Cormack y de Radon, pues obviamente, ¿cierto? Y por esto, él y Cormack se ganan el primer premio Nobel, perdón, se ganan el premio Nobel de Medicina en 1979, porque es uno de los descubrimientos también más importantes que nos permite ver o revisar una estructura tridimensionalmente. Antes nos tocaba, si yo quiero ver una lesión, por ejemplo, me tocaba tomarle panorámica, cefálica, o sea, proyecciones en diferentes planos, mientras que con una sola toma de esto yo puedo tener ya toda la reconstrucción tridimensional de ese objeto. Esto obviamente ha cambiado un montón desde el primer tomógrafo hasta el último. El último o la última generación de tomografía fue la tomografía Combin, que es la que usamos en odontología, y digamos que fue movida mucho por
los implantes, porque con las panorámicas se encontraban muchos problemas, perforaciones del canal dentario, del seno maxilar, etcétera. Entonces, muy movido por eso de los implantes, la gente que desarrollaba estos equipos crea un tomógrafo que se utilice en odontología y que genere menos radiación. El objetivo era ese, irradiar menos tiempo al paciente. Con algunos cambios, porque miren, digamos que los tomógrafos convencionalmente han cambiado el movimiento en cuanto a detectores y en cuanto a la forma en que se diafragma o salen sus rayos, ¿cierto? Entonces, digamos que la última generación de tomografía, el rayo es en espiral o helicoidal, tienen un movimiento de rotación y de traslación porque hay una camilla que también se traslada, lo que no sucede pues en Combi, que es el nuestro. Tiene detectores múltiples y los rayos salen como en abanico. En Combin, que es el nuestro, como el nombre lo dice, el haz de rayos es cónico, entonces puede adquirir un volumen o un grosor de tejido mayor, ¿cierto? Y el rayo, como estamos diciendo, se diafragma en cono y solamente hay un movimiento de rotación. Entonces, miren, solamente el equipo gira alrededor del paciente, no hay movimiento del paciente, pues como para atrás, el paciente está estático. Miren que yo acá, como es cónico, puedo adquirir un volumen mucho mayor que este. El TAC, para adquirir este mismo volumen, tiene que girar más veces alrededor del paciente. ¿Eso en qué se traduce? En más radiación. Y lo que queremos evitar es el riesgo biológico. Entonces, digamos que ahí está la ventaja principal del Combin frente al TAC. La dosis de radiación disminuye, ¿cierto? Hay un concepto importante que es el FOV o Field of View, también le dicen campo de visión, y es que los tomógrafos vienen con ventanas distintas. O sea, no todos los tomógrafos pueden tomar el cráneo completo, o no todos pueden tomar dos maxilares, o no todos pueden tomar un maxilar, dependiendo. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, la versatilidad depende de para qué lo compré yo y para qué lo voy a utilizar o en qué población me voy a ubicar o a enfocar. Entonces, si yo soy endodoncista, uno de una ventana pequeña me sirve. Si yo requiero colocar implantes en ambos arcos, pues para qué voy a usar este si me toca irradiar muchas veces al paciente. Y una vez mando una que tenga una ventana más grande y me permita en una sola toma ver todo lo que tengo que ver. Y si voy a hacer, por ejemplo, trazado cefalométrico, otras cosas, o necesito ver fracturas, trauma, patología, pues cráneo completo es perfecto también para mí. Entonces, hay diferentes ventanas. Los equipos tienen precios diferentes dependiendo. Si es un equipo dedicado, como decíamos, que solo toma tomografía, él puede adquirir todo el cráneo, los dos maxilares, solo un maxilar, un sector, entonces digamos que son más versátiles. Mientras que hay los otros tienen la ventana limitada. Por ejemplo, si yo compro un 3 en 1 que tiene panorámico cefálico y un sensor de y un sensor de tomografía con un FOV pequeño de 6x8, por ejemplo, solamente puedo tomar hasta 8 dientes, 10 dientes o 6x6, 5 o 6 dientes. Entonces, eso es importante como tenerlo en cuenta. Los que tienen ventanas más pequeñas pueden dar imágenes con mayor resolución, entonces pueden ser más prácticos o más útiles cuando voy a evaluar una anquilosis, una fractura, ese tipo de situaciones. Pero si voy a evaluar un cóndilo, implantes o fenomenales, pues no es tan necesario como eso. Otra característica importante cuando hablamos de tomografía son los boxeles, o sea, cómo se forma la imagen en tomografía. Como es digital, en digital sabemos que es con píxeles, pero como esto es digital tridimensional, ya no es un píxel, sino un voxel. Hagan de cuenta que el voxel es como un píxel cúbico, como que tuviera píxeles por todos los lados, píxel, píxel, es un píxel cúbico. Y yo puedo tener en cada milímetro cúbico hasta 512 voxels, pues de información, eso depende del tamaño del voxel. Y vamos a encontrar que vienen en tamaños diferentes, desde 0.08 hasta 0.3 aproximadamente. Entonces, ¿qué voxeles me dan mucha nitidez? El 0.08 y el 0.125. De ahí sigue 0.2, 0.3. No es que sean malos, es depende de lo que yo quiera. Si yo quiero un conducto, por ejemplo, revisarlo muy bien, entonces elijo un boxer que sea más chiquitico, porque entre más chiquitico sea el boxer, más cantidad de boxeres tengo. Entre más boxeres tenga, más resolución tiene la imagen, ¿cierto? Ellos además tienen tres características, que son isomorfos, isométricos e isotrópicos. O sea, tienen la misma forma, tienen la misma altura y tienen la misma profundidad. Y eso hace que uno pueda tomar medidas uno es a uno con certeza, o sea, sin temor a equivocarse.
Las dosis de radiación son inferiores a TAC, o a tomografía axial computarizada, que es la tomografía pues, que usan en medicina. Pues. Hay varios estudios que lo demuestran. Acá hay uno pues, que es el BERT, y ese estudio compara la radiación o la dosis de radiación que todos los seres humanos recibimos del medio ambiente con estudios imagenológicos. Y miren ustedes que hablan de una periapical equivale a 1.5 días de radiación del medio ambiente, una panorámica de 2 a 3, un TAC médico de 30 a 180 y un combin de 4 a 7. Obviamente acá hay una escala muy grande, una separación muy grande, porque depende de qué se irradie, pues en tomografía axial, la mano, el tórax, el cerebro, pues depende de eso, va a ser obviamente la comparación con la radiación del medio ambiente. Pero si comparamos panorámica con combin, estamos viendo que obviamente en combin es mucho más alto, pero en relación a un TAC es muy distinto. Entonces se disminuye en realidad la dosis de radiación para el paciente y eso es importante, ¿cierto? Y si hablamos en milisieverts o en dosis absorbida también. Miren que una panorámica son más o menos 26 milisieverts, una tomografía de un sector entre 29 y 30 milisieverts. Entonces disminuye bastante la dosis de radiación. Y entre equipos también varía, pues digamos, y lo pueden hacer también equivalentes a radiografías panorámicas, en fin, eso depende del equipo, del FOV que ya ustedes saben que es como la ventana, etc. Tiene otras ventajas el Combin, es que nos permite, pues como vimos, evaluar al paciente en diferentes planos, sagital, coronal, axial, sacar cortes transversales de esa estructura, que para nosotros es muy importante, sobre todo si vamos a medir para implantes o para encontrar algunos tipos de fracturas, etc. Tiene software con herramientas muy versátiles como para medir longitudes, ángulos, para corregir densidades, contrastes, etc. Entonces, cuando vamos a hablar de Combin, el Combin tiene muchas bases. O sea, si yo voy a adquirir un equipo, lo único que importa no es como se piensa el Voxel y el FOV. ¿No? Hay muchas otras cosas. O sea, el FOV es importante porque pues saber qué ventana puedo utilizar y en qué público me puedo enfocar, obviamente es relevante. ¿Qué tamaño de Voxel tengo? También por la resolución que puedo obtener. Pero hay que tener en cuenta el punto focal que tiene mi tubo de rayos X, la escala de grises o los bits que tiene ese equipo, el número de proyecciones que hace el rayo, porque entre más proyecciones también, más resolución tiene la imagen, los factores de exposición que se utilizan y qué logaritmo de reconstrucción maneja ese software. Entonces son muchas cosas que si uno va a adquirir un equipo de estos, son importantes evaluar o revisar antes de comprarlo, ¿cierto? Y obviamente va a depender mucho del tipo de equipo, miren acá comparan varios dependiendo de cómo es de las de rayos, si sea plasma cónico o en abanico, el tipo de sensor, porque también los sensores cambian, la escala de grises, el tamaño del voxel, la posición del paciente cómo es, parado, acostado, sentado, el área pues que me permite visualizar, la dosis efectiva, etc. Entonces hay muchas cosas a la hora de evaluar este tipo de equipos que son importantes tener en cuenta para que eso no se nos olvide. Acá tienen varias bases para buscar bibliografía pues acerca de tomografía. Y acá aparecen las fuentes de las imágenes. Buscar. Muchísimas gracias.